Listo, ya que se sentaron, les voy a pedir que se paren para poder orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder alabarte aquí esta mañana, Señor, de venir en familia, en una familia de sangre divina, para poder reconocer que tú eres Señor, que tú eres poderoso, que tú eres el Rey. Y Padre, queremos ser renovados, ser transformados, que nuestra mente cambie completamente, Señor, que seamos santificados para poder exaltar tu nombre precioso. Padre, gracias por tu palabra, por podernos otorgar la oportunidad de saber qué es lo que quieres tú en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, con claridad de mente y, Padre, que sea tu palabra que te traiga convicción y que renueve para poder exaltar el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Amén. Y por favor tengan la libertad de decir amén cuando gusten, si es que escuchan una verdad que viene aquí de la palabra de Dios, y no tengo ningún reparo al respecto. Marcos capítulo 2, versículo 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevando entre 4. Y cuando no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Jesús, vamos a analizar estas escrituras como deberíamos de leer la Biblia. Vamos a ir versículo por versículo y te vas a dar cuenta de muchas maravillas que encuentras. Si te detienes a analizar cada versículo, si te pones a pensar cada cosa que se dice, cada palabra que se expresa, tiene un significado profundo, algo que te hace pensar mucho más allá de una simple lectura. Así que recuerda, la Biblia no es como un libro de cocina que tú abres donde te caiga para buscar la mejor receta que te va a satisfacer en ese momento. No, la mejor forma de leer la Biblia es leerla en orden y analizando paso a paso, versículo por versículo, cuál es el contenido que se encuentra aquí. Leemos para darte un poco de historia de qué es lo que está sucediendo aquí. El ministerio de Jesús está con mucha popularidad. Jesús es muy conocido por los milagros que hace, es muy conocido por las palabras de autoridad que tiene para enseñar. Y en esta etapa tiene mucha popularidad, pero también al mismo tiempo se encuentra con muchas personas que están en contra de lo que él enseña, lo cual son los líderes religiosos. Él, al entrar a Capernaum, que regresa a su base de operaciones, que es Capernaum, había estado por Galilea sanando a algunas personas y regresa en este lugar que está ubicado al norte del mar de Galilea. Está como unos 204 metros bajo el nivel del mar. Esta región es considerada como una de las regiones donde hay mucho comercio, está cerca de un mar, por ende hay mucho transporte de alimentos y de toda clase. Y entra menciona aquí la palabra que dice: estaba en la casa.
Ahora, muchos historiadores y muchos teólogos afirman que esta casa era la casa de Pedro. ¿Por qué digo esto? Si es que tú analizas en Marcos capítulo 1, 29, cuando él había ido a Capernaum anteriormente, él fue a la sinagoga, recuerdan que eso fue una lección que enseñé anteriormente, y que él sanó a alguien y después se fue a la casa de Pedro y que sanó a su suegra, que estaba en Capernaum. Entonces lo más notable, perfecto. Lo más razonable es el hecho de que al haber estado en Capernaum, él haya ido, lo más razonable que él había estado en Capernaum, él haya ido a la casa de Pedro. Y esta es la casa que se está hablando. Otra de las razones por la cual se piensa que esta es la casa de Pedro en la cual está refiriéndose es el hecho de que, si notan, la persona que escribió el Evangelio, Marcos, fue Marcos, no es una pregunta capciosa por si acaso. Marcos, que fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos era el discípulo directo de Pedro, por lo cual recibió detalle específico de muchas cosas que sucedían. Otra de las razones por la cual se considera de que esta casa era la casa de Pedro. Ahora, al entrar en la casa, para que tengan una idea, cómo eran las casas en ese entonces, eran unas casas en las cuales el patio principal era dentro de la casa. Me gustaría enseñar las fotografías más directo. Está dentro de la casa y dentro de la casa tienen alrededor ciertos lugares donde ellos duermen, tienen también la cocina, tienen también la bodega, es decir, todo está alrededor del patio interno que se encuentra dentro de la casa. Hay algunas casas que tenían de 2 pisos, otras que eran de 3 pisos. Y digo 3 pisos por el hecho de que no tenían un tercer piso, sino que el techo era considerado como un tercer piso. Sea la una cosa, sea la otra, cualquiera que sea la forma de esta casa, había escaleras posteriores, es decir, escaleras en la parte de fuera de la casa, donde uno podía accesar directamente al techo. Y eso es lo que habla. Entonces Jesús entra a la casa de Pedro. Y se notan que hay, en esta época, la hospitalidad de la gente en ese entonces era muy amplia. La gente se autoinvitó en la casa de Pedro y comenzaron a entrar y había muchísimas personas ahí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en casa. Jesús estaba dentro de la casa. Jesús se encontraba dentro de esta casa. Y me ponía a pensar, ¿cómo sería tu vida o cómo sería mi vida si Jesús entraría en tu casa? ¿Cómo actuarías? ¿Qué cosas harías? Encontré un poema que habla, es más o menos la referencia de cómo eran las casas en ese entonces, donde todo se encontraba ahí mismo dentro del lugar. Y encontré un poema que les decía, ¿cómo sería si es que Jesús fuese a tu casa? El poema estaba en inglés y no le hace mucha justicia hacerle la traducción, pero dice más o menos lo que traté de hacer en español, para que suene más o menos igual. Dice, si Jesús viniera a tu casa para pasar un día o 2, si llegase de forma inesperada, me pregunto lo que harías. Sé que le darías tu habitación más bonita como un huésped tan honrado, y toda la comida que le sirvas a él sería la mejor, asegurándole cada instante que te alegras de tenerlo allí. Pero, si lo vieras llegar, ¿lo recibirías en la puerta con los brazos extendidos en señal de bienvenida? ¿O tal vez te arreglarías antes de dejarlo entrar? ¿Ocultarías tus revistas y pondrías la Biblia en lugar de ellas? ¿O apagarías la radio esperando que no haya escuchado tu música que frecuentas oír? ¿Esperarías que no te haya escuchado gritar esa palabra fuerte a tu familiar? ¿O tal vez cambiarías el canal de televisión para ver a alguien predicar? Yo me pregunto, si el Salvador se quedara un día o 2 contigo, ¿harías o dirías las mismas cosas que haces siempre? ¿O podrías continuar con tu vida cotidiana sin vergüenzas? ¿Tus conversaciones familiares mantendrían el mismo rito habitual? ¿O recordarías esta vez dar gracias en cada comida? ¿Seguirías viendo los programas de televisión que ves o leyendo los libros que lees? ¿O le permitirías indagar tus cuentas personales en el Internet o enseñarle las páginas que visitas? ¿Llevarías a Jesús contigo a todos los lugares que frecuentas ir? ¿O tal vez cambien tus planes para que no sepa tu diario vivir?
¿Estarías contento de presentarle a cada uno de tus amigos muy cercanos o los evitarías hasta que su visita haya culminado? ¿Estarías encantado de que se quedara para siempre contigo? ¿O suspirarías con gran alivio cuando por fin se haya ido? Sería interesante saber las cosas que harías en su presencia, pero te olvidas en considerar que Él ya está ahí, a pesar de que tú lo ignores. Jesús, entrando a la casa de Pedro, crea un gran impacto. Un gran impacto no solo para los que viven, sino también para los que escuchan que Jesús está en esa casa. Y con esto les quería afirmar, hay ciertos tipos de personas que van a buscar a Jesús en la casa. Y cada persona viene con una motivación diferente. Primero vemos que la gente venía a Él con expectativas. Gente venía a Él con expectativas. Si lees el versículo 2, habla que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar aún ni en la puerta. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Él exponía la palabra. Él comenzaba a enseñarles acerca de su palabra. Muchos vinieron a buscar a Jesús por diferentes razones. Y lo interesante es el hecho de que la gente realmente quería encontrarlo a Él. Si es que tú entiendes en la cultura judía, cuando un maestro llega a un pueblo, era habitual de que el maestro vaya a enseñar a la sinagoga para que pueda enseñar a la congregación. Pero aquí en este entonces, muchas de las personas no se esperaron hasta que sea sábado, sino que fueron directamente a la casa para poder escuchar acerca de Él. Realmente Él era un imán, atraía a la gente. Varias eran las razones para las cuales ir a ver a Jesús. Pero Jesús les predicó su palabra, la verdad, que muchos necesitaban. Jesús atrae a muchas personas por diferentes razones. Unas de ellas, muchas personas iban a verlo específicamente para buscar sanación. Querían ir a buscarlo porque necesitaban encontrar una cura a sus males. Pero al entrar ahí se dieron cuenta que por medio de su palabra descubrieron que su problema físico era irrelevante en comparación de su problema espiritual. Muchos de nosotros tal vez llegamos a Cristo por el hecho de que pasamos por una enfermedad o algo nos sucedió y nos dimos cuenta que la enfermedad fue lo que nos trajo a algo mucho más importante que buscar una cura inmediata, que es encontrar a Jesús. Otras personas fueron atraídas a Jesús por su carisma. Si lees en los evangelios, muchos de los niños estaban atraídos a Él y no era por su apariencia física. No te imagines a Jesús como un hombre muy elegante y con barba y que como les mencioné anteriormente, si pudiéramos viajar a Él, podríamos decir, ese es Jesús y ese ya es Judas. No, todos se veían totalmente iguales y tendrías que esperar hasta que Jesús hable para que te des cuenta quién era Él. Porque era su palabra que atraía a la gente, era su carisma. Y es sobre todo también su simpatía con nosotros. Es impresionante cómo este Dios hermoso se relaciona con cada uno de nosotros. Él vino a este mundo, Él experimentó las mismas necesidades que tú y yo experimentamos. Cuando tú oras a este hermoso Dios, sabes que Él está entendiendo lo que necesitas. A diferencia de otros dioses, como por ejemplo en el Islam, es considerado Alá como un ser, como un ente extraño. En el Islam no existe esa relación personal. A Dios no puedes llamarlo como Padre, no existe esa intimidad. Lo cual es muy diferente al Dios que nosotros profesamos, que está en Cristo, el cual conoce todas tus dolencias, que te escucha y entiende específicamente todo lo que estás pasando. Otra de las razones por la cual gente estaba atraída a Jesús era por su autoridad, por cómo hablaba las cosas, cómo decía las cosas. Él hablaba con sabiduría y sus palabras eran palabras de vida. Otras razones también pudo haber sido, es porque Jesús fue el último recurso en sus vidas. Y es muy posible que alguno de ustedes que está aquí presente o está escuchando esto, toma a Jesús como su última alternativa. Tú has experimentado hacer todo por tu propia cuenta. Has intentado buscar felicidad en tu matrimonio, has intentado buscar felicidad tal vez en tus hijos o en tu carrera o en tu profesión y te has dado cuenta que nada ha podido satisfacerte. Y la razón es por la cual ninguna de esas cosas fueron hechas para satisfacerte. No existe nada en este mundo que Dios te pueda dar que pueda satisfacerte más que Él mismo. Y si es que Jesús es tu última alternativa, es lamentable que hayas utilizado a Jesús como tu última alternativa cuando en realidad tenía que haber sido la primera.
Pero aún así existe esperanza para ti, porque en Jesús vas a encontrar tu razón de vivir. Él es la razón por la cual tú existes, para alabarlo y glorificarlo. También a Él venían, ¿funciona? A ver si puedo hacerlo directamente. ¿No? Para que estemos en la misma página. Ok, entonces venía gente que venía a Él con expectativas y gente que venía a Él con fe. Vemos también en el versículo 3 al 4 que entraron 4 personas cargando a un amigo paralítico. Y ellos entraron al lugar y vieron que querían entrar al lugar, pero vieron que estaba lleno, no podían ingresar a la casa. Y lo que hicieron fue irse al techo, excavaron dentro del techo, hicieron un hueco y bajaron a su amigo dentro del lugar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús era capaz de encontrar una solución al problema que tenía su amigo. Ellos sabían que Jesús era la solución. Ellos tenían fe y creían que Jesús podía encontrar una cura para el problema que tenía su amigo. Si pudiese poner nombre a sus 4 amigos, creo que cabería muy bien estos nombres para cada uno de ellos. Uno de ellos podría llamarse Fe. Este personaje llamado Fe, uno de los 4 amigos, confía que Jesús lo puede hacer todo. El demonio intenta desmotivarlo, confundirlo, complicarle la vida y lo odia de sobremanera porque sabe que no puede desmotivar a este amigo llamado Fe. Él cree en Dios que todo lo puede hacer y nunca se desanima a pesar de que Dios lo hace esperar en sus peticiones. Otro de los amigos que podríamos darle un nombre sería el amigo llamado Esperanza. Creció y es muy amigo del otro que se llama Fe. Ha visto a Dios trabajar y sabe que puede hacerlo nuevamente. Confía en sus promesas como realidades y no depende de su propia capacidad, sino que lo que Dios hace. El tercer amigo se podría llamar Amor, porque pone a otros primero, sirve a los demás antes de pensar en él mismo. Este amigo es bondadoso, es paciente, no se enoja fácilmente, no busca beneficio propio, lo aguanta todo. Es más, él pudo haber sido uno de los que cargó más la camilla. Nunca falla y él es la pega del grupo, lo que une a todos. Y el último amigo es el amigo trabajo. Él es la espina dorsal del grupo. Él hace que las cosas sucedan. Siempre que hay necesidad, él está ahí para hacer algo. Está siempre para los que lo necesitan. Sin él, el grupo no funcionaría, no actuaría. Él sería el que pudo haber tenido toda la fuerza para poner a su amigo bajo de la casa. Ellos, de una forma u otra, pusieron pies a sus oraciones. Ellos reconocieron el problema. Ellos sabían la solución que se encontraba en Cristo y actuaron en su fe. No se dejaron amedrentar por las dificultades. Ellos llegaron y vieron esa muchedumbre ahí. No podían entrar, pero aún así, ellos buscaron la solución. Fueron al techo, no importa si iban a interrumpir la charla que Jesús estaba dando, no importa si se iban a molestar el resto, ellos sabían que la solución la iban a encontrar en Jesús y a costa de todo la iban a conseguir. Era fácil para ellos tal vez decir, bueno, Jesús está muy ocupado, tal vez hoy no es un día muy oportuno, mejor regresemos otro día o tal vez cuando Jesús vaya a tomar agua por una parte lo encontramos, alguna cosa. Pero no, ellos fueron inmediatamente y Jesús remuneró su determinación espiritual. Cumplieron su rol de pescadores de hombres, lo cual tanto tú como yo somos llamados a hacerlo. Nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. Y el trabajo se podría relacionar de esta forma. Tú y yo somos vagabundos, llevando a otro vagabundo al pan de vida, que es Cristo. Esta es nuestra labor. Ya sea con tu familiar, con tu amigo o con un extraño. Si es que los amas lo suficiente para presentarles la verdad, ¿por qué no lo haces? Muchas veces es muy difícil el tratar de predicar el evangelio en una conversación extraña, o si estás hablando de fútbol, si estás hablando del clima, qué calor que está haciendo así, el tremendo sol, y sabes que Dios hizo ese sol y ese Dios que te dice, o sea, como que meter la conversación ahí en esa, como que no funciona muy bien. Pero ¿por qué no eres franco y sincero con tu amigo, con tu familiar y dile esto?
sabes que tengo algo muy importante que quiero compartirte. Es solo una conversación. Dices que optas por no escuchar más de esta conversación, nunca más la vuelvo a repetir. Pero quiero que me escuches solo una vez. Esto es algo muy importante que quiero compartir contigo. Y predícale el Evangelio. Comparte acerca de Cristo. Y le sabes que esto es lo que quiero compartir contigo. Si gustas escucharme, esta va a ser la ocasión y nunca más vuelvo a tocar el tema si es que no te interesa. Pero por lo menos quiero que me escuches una sola vez. Si es que me consideras tu amigo, solo escúchame una sola vez. O un familiar cercano dice, sabes que aprecio mucho tu relación y quiero solo compartirte esto una sola vez. Puedes etiquetarme de lo que tú quieras y no vuelvo a molestarte más con respecto al tema, pero solo escúchame una sola vez. Una sola conversación. ¿Quién sabe? A partir de esa conversación puede que encuentres una necesidad mucho más grande en esa persona que va a querer escucharte mucho más acerca de él. Pero toma esa opción. Habla con esa persona y sé directo. A veces es difícil tratar de meter una conversación que no funciona en un tema que no relaciona al caso. Pero sé franco y sé honesto. Quiero conversar contigo de esta sola vez. Es muy importante también que te pongas a orar, a predicar con esta persona cuando esta persona está listo para escucharte. Sé astuto también. Si es que te piden un favor, digo, perfecto, te puedo hacer un favor, con la condición de que vengas conmigo al domingo a la iglesia conmigo un domingo. Pero, digo, aunque seas astuto de la mejor forma. Recuerda que Dios nos mandó a ser astutos como serpientes y dóciles como palomas. Haz lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque es la persona que tú amas. Es la persona que tú quieres gozar con ella en la eternidad, glorificando a Dios. Proclama de quién estás apasionado. Si realmente tienes una relación con Cristo y lo amas de sobremanera, esa pasión la vas a querer compartir con los demás. Pero es muy triste que muchos de nosotros sentimos a veces esa pasión por el fútbol, o tal vez una pasión por el trabajo, una pasión por una película, una pasión por esto, por cualquier otra cosa, menos por lo más importante que es Cristo. Si Jesús ha impactado tu vida, tú tienes que hablar al respecto. Si Él ha obrado sanándote de dolencias físicas o emocionales, alguien tiene que enterarse al respecto. Si Él te ha salvado, entonces tienes que compartirlo. Si Él te ha liberado de tus cadenas, del pecado, tienes que declararlo. Tu silencio, ya sea con tu amigo o con tu familiar, equivale a una perversidad. Porque tú sabes la solución que se encuentra en Cristo a los problemas, a su gran problema de alma que tiene. Y si tú optas por quedarte callado, es una gran perversidad. Te lo pongo en este sentido. Imagínate que estás caminando por la calle y ves una construcción de un edificio de 50 pisos y ves que un grupo de constructores están trabajando en la planta baja y un ascensor cargado de materiales con un cable que se rompe está a punto de caerles a ellos y ellos están en su descanso jugando cartas. Tú sabes lo que va a suceder. Tú sabes que van a morir. ¿Qué harías? Obviamente tu urgencia sería, decirles por favor salgan de ahí, van a perecer. Un elevador con todo el material va a caerles encima de ustedes y ustedes van a morir. O tal vez te vas a pensar, bueno, no, es que qué vergüenza si es que me acerco y están jugando cartas y el otro está a punto de ganar y va a ganar el dinero. No, que les voy a molestar y después se van qué vergüenza. Te apuesto que no vas a pensar así. Absolutamente no, porque tú ves la urgencia, tú ves la necesidad. O tal vez la razón por la cual tú tienes vergüenza, o tal vez la razón por la cual tú no quieres compartir eso, es porque no crees en realidad en el Evangelio. Porque de la misma gravedad, si es que tú ves que eso va a caer y los va a matar, de la misma gravedad es entender que si es que ellos perecen sin Cristo, van a tener que sufrir la ira de Dios por toda la eternidad en el infierno. Y qué perverso es el hecho de que tú conocías la solución que se encuentra en Cristo y optaste por no decirles. O una de dos. ¿O tú realmente no crees en eso? ¿O realmente tienes un corazón perverso en no compartirles esa hermosa noticia que está en Cristo? Tú eres un plan. Tú eres parte del plan de Dios en salvar la vida de alguien más. Como Pablo lo mencionó en el Nuevo Testamento, que muchas veces tú puedes ser la persona que prepara el corazón de alguien más. Tú tal vez puedes ser la persona que planta la semilla en el corazón de alguien más. Tú tal vez puedes ser la persona que hidrata esa semilla.
o la persona que cuida esa planta, de cualquier forma u otra, reconoce esto. Tú y yo no podemos salvar a nadie, pero tú puedes ser parte del hermoso plan que Dios tiene en poder salvar a alguien. Dios es el único que puede hacer crecer esa semilla, pero tú tienes el privilegio de poder depositar esa semilla en un corazón de alguien. Y qué hermoso podría ser el llegar a presencia de Dios y de pronto ves a alguien que se acerca a ti y te diga gracias por lo que hiciste. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo de aquella persona que tú compartiste el Evangelio. Yo soy el sobrino de aquella persona en la calle que tú compartiste un tratado. Tú formaste parte de que esta familia haya conocido a Cristo, que haya sido salva. Tú formaste parte del trabajo que Dios estaba haciendo. Después de eso, viendo Jesús la fe de ellos, al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús fue a la raíz del problema, que fue el pecado. Jesús pudo haberlo sanado directamente sin ningún inconveniente, pero él se detuvo a solucionar un problema mucho más grande, que era su problema del alma, su necesidad y su urgencia espiritual. Si es que tú analizas en el Antiguo Testamento lo que los judíos pensaban, los judíos veían la enfermedad y la muerte como una consecuencia del pecado del hombre. En Salmos 41:4 les voy a leer. Dice: oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. En Salmos 103:3 habla: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Isaías 19:22 dice: y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Señor, y Él les responderá y los sanará. Con lo que quiero hacerles entender es que los judíos que se encontraban en ese lugar tenían la mentalidad de que si es que una persona estaba enferma, era equivalente a que esa persona había lidiado con pecado. Esa era conexión de enfermedad con pecado. Ahora, hay que entender, no toda enfermedad que una persona experimenta es resultado de pecado. Muchas veces, las enfermedades que nosotros experimentamos, incluso como podemos ver en Juan 9 del 1 al 3, si ustedes recuerdan la historia de este ciego que estaban caminando Jesús con sus apóstoles, y sus apóstoles preguntaron: ¿quién pecó? ¿Fue este hombre o fueron sus padres? Por lo cual está ciego. Recuerden, los judíos tenían esa mentalidad: está ciego, ¿qué hizo él? Pero Jesús dijo: no, esa no fue la razón por la cual está así. ¿Recuerdan cuál fue la razón por la cual estaba así? Era para la gloria de Dios. Muchas veces las enfermedades o las situaciones difíciles que nosotros pasamos es para la gloria de Dios, no necesariamente por pecado. Puedo decirles en aspecto personal, mi hija fue diagnosticada de diabetes 1. Puedo ver y honestamente decir, no fue un pecado de ella, no fue un pecado de nosotros, ninguno que pueda analizar, pero algo que puedo aclarar rotundamente es que Dios se ha glorificado increíblemente en mi hija, increíblemente. El trabajo que Dios ha hecho en ella ha sido impresionante. Con enfermedad o sin enfermedad, yo siempre voy a glorificar a Dios, pero esta enfermedad me ha hecho dar en cuenta cómo Dios provee, incluso en los tiempos difíciles. Muchas veces he pedido cambiar las circunstancias, pero no me he dado cuenta que Él quiere cambiarnos a nosotros en medio de las circunstancias. Y eso es lo hermoso, entender que todo funciona para bien, para aquellos los que creen en su nombre. Enfermedad, dificultad, lo que sea. Jesús proclama legalmente el perdón con autoridad a este paralítico, que la ley ha sido satisfecha y ha sido considerado sin culpa y condenación. Interesante esta historia. Antes de que muera en 1988, en un momento de sorprendente lucidez en televisión, Margarita Lasky, una de las mejores conocidas humanistas seculares y novelistas, dijo: lo que más envidio de los cristianos es el perdón que experimentan. Yo no tengo nadie que me perdone. Qué triste saber que esta mujer murió sin experimentar el perdón. Y aún así, el perdón que te otorga únicamente Cristo. El perdón es el milagro más grandioso que Jesús otorga. Satisface la necesidad más grande a un costo inmesurable. Trae bendición más gloriosa con resultados que son eternos.
Ahora, para recibir el perdón, debes reconocer tu ofensa. Es muy importante que entiendas tu condición para poder valorar el perdón. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios es exactamente todo lo que deberías de pedir perdón en tus actitudes. Te lo pongo en este punto. Se encuentra en un lado Dios, que es poderoso, infinito, omnisciente, omnipotente, santo, perfecto, justo, que creó absolutamente todo para su honor y para su gloria. En el otro lado estamos tú y yo, que lo hemos denigrado, lo hemos ignorado en su autoridad, que arrogantemente menospreciamos su plan perfecto pensando que nuestras actitudes, nuestros pensamientos son mucho mejor a lo cual Él tiene establecido para nosotros, que hemos fallado en glorificarlo tal y como Él requiere que lo hagamos, que cuestionamos su palabra a cada momento y que hacemos todo lo contrario a lo que Él nos pide, que pensamos de una forma diferente con el mismo cerebro que Él nos otorgó, que decimos malas palabras con el mismo aliento que Él nos da cada día, que vamos a lugares que no deberíamos ir con las mismas piernas que Él nos otorga como bendición. Es por esta razón de que Dios, siendo justo y santo, no va a permitir que el pecado siga impune. Él derramará toda su ira por cada iniquidad que hayamos cometido. Pero Dios demuestra su amor, desplegando su misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo, que nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta que ni tú y yo podemos experimentar. Este perfecto Dios fue a la cruz voluntariamente, y el cual fue destrozado con la ira de Dios Padre. Ese castigo que tú y yo deberíamos experimentar justamente fue depositado completamente en Jesús, matándolo, por lo que tú y yo hemos hecho. Te lo pongo en esta perspectiva. Oh, no tiene la imagen, me hubiera gustado enseñarte esta imagen. Mide el amor de Dios por la magnitud de la ira justificada que te mereces y la maravilla de la misericordia de Dios Santo al colocar a su Hijo Jesucristo en tu lugar. Este Dios que resucitó a Jesús de la muerte y ese poder del Espíritu, ese es el mismo poder que está habitando tanto en ti y en mí que creemos en la salvación otorgada por Jesucristo. Qué increíble es saber que Dios mismo, el poder del Espíritu que trajo a Cristo de la muerte, es el mismo poder que habita en todos nosotros, en los que creemos, en los que confiamos únicamente en lo que Él hizo. Nuestra justificación ante Dios no está basada en tus obras, no está basada en tus esfuerzos, en tus habilidades, ni siquiera en tu religión. No es por el hecho de que vengas aquí a Calvario o porque vayas a alguna otra iglesia o porque pertenezcas a tal denominación. Lo que haces o dejas de hacer es irrelevante. El hecho de que dejes de mentir, el hecho de que dejes de tener malos pensamientos o hagas esto o dejes de hacer lo otro, nada de esto puede justificarte. Lo único que puede justificarte es Cristo. Míralo de esta forma. Tú no podrás dejar la lujuria que estás experimentando. Tú no podrás poner tus adicciones que terminen. Tus amarguras que estás experimentando con familiares, con amigos, no van a poder terminar. Tus resentimientos, tu culpabilidad, esa culpabilidad que te acosa diariamente, tú no posees el poder de la vida y de la muerte. Nada de lo que tú puedes hacer puede eliminar toda esa carga, todo ese peso que tú tienes. Tú no puedes dar vida a nada, a nada. Tú no puedes nacer nuevamente por tu propia cuenta, pero Cristo lo puede. Cristo puede resucitarte. Cristo puede hacerte nacer nuevamente. Cristo puede poner en muerte cada uno de esos resentimientos, cada uno de esos pecados, cada una de esas fallas en tu vida y que mueran por completo, dándote un nuevo caminar. Estas son las buenas noticias. Amén. Nosotros no podemos jactarnos de nada más que de la cruz. Más de lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra confianza es absoluta en la redención por Cristo. En nada más de lo que nosotros podamos hacer.
Sería más o menos como la idea de que tú estés en un avión, el avión va a estrellarse y te pongas un paracaídas y saltas. Tu confianza está única y exclusivamente en ese paracaídas, que cuando tú lanzas esa cuerda, el paracaídas se va a abrir y vas a salvarte. Pero cuando tú te lanzas del avión, tú no vas a estar moviendo los brazos esperando poder flotar para que no te estampes contra el planeta. Es de la misma forma que tú confías en Cristo. Tú pones a Cristo completamente y te lanzas y esto es lo que me va a salvar. No hay nada más que Él necesite. No existe ningún esfuerzo personal, no existe ninguna intervención de lo que yo pueda efectuar que pueda salvarme. Es únicamente Cristo. Y para reafirmar lo que digo, lo que dice en su palabra, en Romanos 5, 6 al 11, esta es mi sección favorita que explica claramente. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Somos tú y yo, esos impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Esta es la mejor noticia que puedes recibir. Las mejores noticias las encuentras en Cristo. Cualquier otra necesidad o problema que tengas es irrelevante en comparación a tu necesidad y urgencia espiritual. El Evangelio es el fundamento para todo lo que necesitas. Y estas personas que fueron a visitar a Jesús en esta casa recibieron esa palabra. Gente venía con expectativas, gente venía con fe y se encontraron con esta hermosa palabra. Pero, lamentablemente, también había otro grupo de gente que venía con escepticismo a Jesús. En versículo 6, regresando a Marcos 2, dice, pero estaban allí algunos escribas. Los escribas, para que tengas una idea de quiénes son, estos eran unos eruditos dedicados a las escrituras y a las leyes. Ellos eran abogados en leyes religiosas y preservaban las escrituras muy fidedignamente. Ahora, tenemos que ser justos en esto. Si no fuera por los escribas, por este grupo de personas, nosotros no gozaríamos del privilegio de tener el Antiguo Testamento preservado de la forma como lo tenemos, porque ellos celosamente cuidaban de transcribir las Escrituras correctamente. Los escribas eran personas que eran, estas personas eran admiradas por la gente alrededor, por la dedicación que tenían para las Escrituras. Pero, lamentablemente, ellos fueron cegados espiritualmente por su legalismo. Ellos añadían leyes humanas, consideradas como tradiciones, sobre la ley de Dios. Y lo peor del caso es que consideraban sus tradiciones, las que ellos habían creado, como algo superior a lo que decían las Escrituras, lo cual se perdían del espíritu de la ley. Su actitud de superioridad, de soberbia, los convirtió en hipócritas de corazón y de acto. Ellos se preocupaban de lucir bien ante la gente en lugar de lucir bien ante Dios. Es por eso que eran líderes religiosos hipócritas. A pesar de que conocían las Escrituras, su corazón estaba enfocado en lucir bien para el mundo, pero nunca para lucir bien para Dios. Se desconectaron rotundamente de lo más importante, que era la palabra. Ahora, como líderes religiosos, su responsabilidad era de investigar a este maestro, Jesús. Y ellos querían saber si sus enseñanzas, las enseñanzas que Jesús estaba dando, eran acorde a lo cual ellos dictaban. Pero ellos no fueron con mente o corazón abierto en busca de la verdad. Ellos estaban preocupados por la competencia que estaban teniendo. Su mala actitud, lamentablemente, les hicieron perder de muchos beneficios y muchas bendiciones de conocer al Dios Todopoderoso enfrente de ellos. Y esto me hizo analizar también de la gente que iba a Jesús. Es muy triste también la gente que viene a escuchar de Jesús a las iglesias. Muchos de nosotros venimos con expectativa y con mala actitud, lamentablemente.
Muchas personas incluso no optan por ir a la iglesia porque dicen, no, en la iglesia son una bola de hipócritas, todos van a ir, son de doble cara, no me gusta ir porque son muchísimos hipócritas que están ahí. A lo cual, lamentablemente, tengo que decir, amén. Es así, porque todos aquí estamos enfermos y venimos a buscar sanación que se encuentra en Cristo. Pero igual si te pones a analizar, sería la misma ridiculez de decir, oh, yo no voy al gimnasio porque ahí veo muchísimos gordos y muchísimos flacos ahí. No, para nada voy a ir al gimnasio. Pero la razón por la cual vas al gimnasio es para poder cambiar tu estado físico. De la misma forma, la razón por la cual vienes a la iglesia es para cambiar tu estado espiritual. Así que aquí vas a encontrarte de todo un poco. Gente que está en diferentes niveles espirituales. Y si es que tú vienes con esa actitud mental de crítica, te vas a perder del beneficio que vas a encontrar en Cristo. Muchos vienen lamentablemente con este pensamiento, oh, no me gusta la gente que viene aquí, o no me caen bien, no me saludan, o no me sirven bien, o que el estacionamiento me toca irme hasta atrás. Cualquier pretexto y tu actitud lamentablemente va a hacerte perder del mensaje que tiene Dios para ti. Otros casos también la mala actitud que tiene la gente para alabar. O que la música está muy fuerte, que no me gusta este estilo de música, que las canciones son repetitivas, que las oraciones muy largas, que Pastor Greg nos está enseñando, que en vez de Pastor Greg está este pelado aquí enfrente de ustedes. Todas esas actitudes te van a hacer perder de lo que realmente necesitas escuchar. Así que cambia tu mentalidad. Ven con corazón abierto, ven con mente abierta. Sí, yo no soy el mejor, yo no soy un pastor, pero por lo menos intento presentar la verdad que se encuentra en Cristo. Y espero que escuches esa verdad, que entiendas esa verdad. Mi corazón es que cada uno de ustedes pueda amar a Jesús increíblemente y que Dios sea glorificado en ustedes. Mucha gente venía, en el grupo de los escribas, venía con una mente crítica buscando excusas para atacarlo, excusas para poder hacerlo caer, y se perdieron del Mesías. Se perdieron de encontrar la verdad en Cristo. Analiza cuál es tu motivación para venir a la iglesia. ¿Vienes para conocer a Dios, para adorar a Dios? O incluso también para la oportunidad que tienes de amar a tu prójimo. Ellos estaban estaban ansiosos por hacer el mal. Incluso si te pones a analizar, ellos estaban dentro de la casa, por lo cual puedo asumir que ellos estaban uno de los primeros en llegar ahí. Ellos no tuvieron que esperar hasta afuera y tanta cosa, la casa está llena. No, ellos estaban ahí. O tal vez Dios les dio el privilegio de, vengan, pónganse aquí, escuchen. Pero sus intenciones eran diferentes. Ellos tenían una agenda totalmente diferente. Al escucharle hablar, cuando dijo Jesús, los escribas escuchan a Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. Para ellos, en su pensar, ellos ni siquiera lo dijeron, estaban pensando, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora, quiero que entiendas este aspecto. Ellos son profesionales de la ley. Ellos reconocieron la declaración que Jesús estaba dando. Si Jesús dice, tus pecados te son perdonados, para un escriba que entiende la ley, que comprende la ley, a carta cabal, a él, Jesús, ¿a quién se está igualando? A Dios, exacto. Y los escribas entendieron esto sin lugar a dudas. Por eso ellos consideraron que lo que está diciendo es una blasfemia, a que él se estaba igualando a Dios. Si los judíos escribas lo entendieron, realmente no existe lugar a dudas para que nosotros lo dudemos. Si tú tienes una lectura honesta y contextual de la Biblia, vas a darte cuenta que Jesús declara su divinidad. Sus enemigos lo reconocieron. Si es que tú tienes un historial, ya sea que vengas de la iglesia de los mormones o los testigos de Jehová, o si es que eres ateo, o si es que eres musulmán, déjame decirte esto. La divinidad de Jesús es un aspecto crucial para tu salvación. Si es que Jesús no es Dios, tú no puedes ser salvo. Tan simple como esto. Jesús es Dios y su importancia de que Él es Dios es crucial. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Este es Jesús hablando el nombre de Dios, yo soy. En Primera de Juan, capítulo 2, 22 al 23 dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que se niega que Jesús es
sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. La prerrogativa divina que Jesús declara es que Él es Dios. Él no tuvo necesidad de decir, hey, todos para todos, por si acaso yo soy Dios. No, Él actuó como Dios. Él habló como Dios. E hizo las cosas como Dios. Te lo pongo en ese sentido. Sería de la misma forma ridícula que yo intente decirte a cada rato, yo soy hombre. Por si acaso soy hombre. ¿No me ven? Soy hombre. Tengo brazos de hombre, tengo piernas de hombre. No tengo necesidad de hacerlo eso, porque ustedes ven que soy hombre. En el caso de Jesús, Él no tenía necesidad de declarar que Él era Dios. Él solo actuaba como tal, en su naturaleza, siendo Dios. Y los escribas lo reconocieron. Por eso lo crucificaron. Esa es la importancia de entender la divinidad de Jesús siendo Dios. Y te repito, no solo creas lo que yo te digo. Ten una lectura honesta, con una mente abierta, y lee los evangelios en orden. Y te vas a dar cuenta de la divinidad de Dios. Al instante que Jesús, conociendo en espíritu lo que pensaban, de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis de estas cosas en vuestros corazones? Incluso, esta es otra forma en la cual Él demuestra que es Dios. ¿Cómo una persona normal va a poder saber lo que otra persona está pensando? A menos de que sea Dios leyendo en su poder omnisciente lo que está pasando en sus mentes, en sus corazones. Pero aún así, imagínate, que alguien te diga, tú estás pensando algo y que alguien más te diga lo que estabas pensando. A mí me daría escalofríos, ¿cómo pudiste hacer eso? Pero aún así, estos escribas, reconociendo que Él había expuesto sus pensamientos, no creyeron. Su mente estaba tan cerrada, su corazón estaba tan cerrado a la verdad, que ellos estaban ciegos. A la cual Jesús dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo el hombre, levántate. Aquí sucedieron dos milagros. Un milagro visible y un milagro invisible. Era muy fácil para cualquier persona decir, tus pecados te son perdonados. Porque no existe constancia de lo que estás diciendo, es verdad. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puedes identificar si es que eso es verdad o no? Y eso es lo que Jesús aclara. Lo que estoy diciendo lo voy a reafirmar. Cuando dice, porque el Hijo del Hombre, que el cual es un título, por cierto, es un título que declara, un título mesaico que declara el Hijo del Hombre como una profecía del Mesías que iba a venir. Él aún así se declara el mismo como Mesías diciendo, yo digo que tus pecados te son libres, te son perdonados. Y al mismo tiempo después lo sana confirmando esto. De este grupo de personas que fueron ante Dios, un grupo de personas con mente, con expectativas, otras personas con fe, y este tipo de personas con corazón y mente cerrado, los tres se encontraron a un Dios encarnado que tiene la capacidad de perdonar y tiene la capacidad de sanar. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Si tú ves en orden cómo se están dando las cosas, cómo Dios otorga el perdón, incluso cómo su perdón está siendo cuestionado, en el versículo 5 ves que declara su perdón. Del versículo 6 al 9 ves que la gente cuestiona su perdón. El versículo 11 ves que Él valida su perdón. Y en el versículo 12 ves que Él es reconocido por su perdón. Pero algo muy interesante sucede aquí. Tal vez muchos leemos y pasamos por alto lo que Jesús también le dice al paralítico. Él lo perdona de sus pecados, Él lo sana de sus dolencias, pero Él también le dice qué es lo que tiene que hacer. Él demanda obediencia. Cristo demanda obediencia
de este paralítico. Él le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Él está mandando que haga algo específico. Él restauró la salud y tuvo un nuevo caminar. Y es de la misma forma en que tú y yo, cuando del mundo Dios nos saca, nos rescata, Él cambia nuestra vida rotundamente, nos hace nacer de nuevo y nos da un nuevo caminar. Este nuevo caminar es lo cual Él nos pide que hagamos. Este nuevo caminar es el reconocer que Él ahora es nuestra autoridad, que Él, el que nos dio vida, tiene el derecho de decirnos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. E incluso, 1 Juan 3, del 3 al 6 dice, y en esto les leo, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero él que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es la gran diferencia entre hacer cosas para ganarte el cielo, como muchas religiones lamentablemente te enseñan, a la diferencia del cristianismo, que es lo opuesto. Es porque en Cristo ya nos hemos ganado el cielo, que tú tienes la libertad de obedecerle en su palabra. No para ganarte el cielo, sino porque ya lo tienes ganado en Cristo. Hay una gran diferencia. Es como poner un caballo y la carroza atrás. Tú no vas a poner el caballo atrás de la carroza. No funciona. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, cuando Cristo cambia tu naturaleza por completo, la gratitud del gran amor que Él desplegó en la cruz viene a convertirse en obediencia a cada una de las cosas que Él te pide que hagas. Y si es que tú realmente has nacido nuevamente, si tú valoras el amor que Cristo ha dado por ti, tú vas a profundizarte en su palabra y a complacerlo. Porque tal como dice su palabra, si es que tú amas a Dios, vas a obedecer lo que Él te dice. Jesús perdonó y sanó a este paralítico y le dio un nuevo caminar. Y Él le dijo qué es lo que tenía que hacer. Dios te ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, dándote una nueva vida, dándote un propósito para vivir. Y ese propósito para vivir no se trata de que tú seas feliz. Ese propósito para vivir no se trata de que tú tengas tu mejor vida ahora. No. El propósito para vivir es que Cristo sea glorificado en cada una de las cosas que tú haces en tu vida. No que tú seas feliz, sino que tú seas santo. No que tú puedas experimentar lo mejor en esta vida para tu propia satisfacción, sino que cada una de las cosas que tú haces traiga satisfacción a Cristo y tú puedes estar satisfecho en ello. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo puedes satisfacer a Dios? ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Siendo obediente a su palabra. No porque te obligan a hacerlo, no porque yo te digo, no porque Dios te obliga a hacerlo, sino porque tú quieres hacerlo en respuesta de amor. Hay una gran diferencia en hacer las cosas por moralismo, porque la gente te obliga, o por religiosidad, lo cual no tiene ninguna validez, al hecho que tú las hagas por amor. ¿O cuántos de ustedes les gustaría estar casados con alguien que hace las cosas por obligación contigo? Que tu pareja, sí, pues me toca estar aquí con ella, ni modo. ¿La amas? Sí, pues que me dicen que la ame, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuántos disfrutarían una relación así? Nadie. Pero que al contrario, decir, ¿sabes qué? Voy a complacerte porque te amo. Y quiero disfrutar mi relación contigo. Y quiero amarte. Nuestra relación con Dios es de la misma forma. Dios te ha dado vida, no para que la desgastes y la desperdicies en ti mismo, sino para que Dios pueda ser exaltado y glorificado en ti. Y tú puedas estar satisfecho en Él. A pesar de tus circunstancias, a pesar de tu mal tiempo, a pesar de las cosas difíciles que estás pasando, Dios te dio un significado de vivir. Y el significado lo encuentras en Él.
Y cuando tú enfocas tu vida en ese significado, todo lo demás pasa a segundo plano. Dios te demanda obediencia, pero en traducción te está diciendo, ámame, ámame. Yo te amé, Dios te amó primero. En respuesta nosotros lo amamos a Él. ¿Y cómo lo amamos? Obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque Él nos dice, si tú me amas, vas a obedecerme. Es muy difícil, es muy diferente el decir, sí, Dios, yo te amo y amén, aleluya, levantas las manos y sales de aquí, le miras feo a tu hermano aquí, le cruzas el auto para salir de aquí del estacionamiento, vas al restaurante y regañas a la mesera porque te trató mal, ni siquiera le das un tip, tanta cosa, y después pasas todo el tiempo y no te dieron de más el tip y te lo quedas, o sea, de más del cambio te lo quedas. ¿Realmente eso sería una forma de decir que amas a Dios? Absolutamente no. No. Si amas a Dios, haces las cosas para Él, no para impresionar a la gente tampoco. Porque si lo haces así, te vas a convertir en otro escriba, que solo quieres impresionar a los demás. Ama a Dios. ¿Por qué? Porque Él te amó primero a ti. Y si te olvidas a veces, solo regresa a ver a la cruz. Así es como Dios te amó, muriendo en esa cruz. Muchos de los que estaban ahí quedaron asombrados al escuchar a Jesús diciendo esto. Estaban, como una traducción que le podría decir, estaban fuera de sus mentes. Estaban tratando de procesar la información que estaba sucediendo enfrente de ellos. De la majestuosidad, están en presencia del Dios poderoso que está hablando ahí. Qué impresionante, qué impresionante. Dios entró a esta casa. Esta casa fue impactada por la presencia de Dios. Gente estaba siendo atraída a Él. Y gente venía con diferentes motivaciones. Como repito, la gente que venía a Él venía con expectativas a ver qué encuentro en Él, y se encontraban con el maravilloso Dios encarnado. Y encontraron una verdad que ni siquiera sabían que estaban buscando. Gente venía a Él con fe. Amigos que traían a su enfermo encontraron no solo una restauración física, sino algo muy importante, que era una restauración espiritual. Y lamentablemente, gente que venía con escepticismo. Estos escribas que venían con un corazón y mente cerrada a la verdad, que tenían un espíritu de crítica y desinterés. ¿Cuál de esos tres eres tú? ¿Cuál es tu motivación para venir acá a la iglesia? ¿Con cuál te identificas? Sea cual sea, te vas a topar con un Dios hermoso que ha dado su vida por ti. Un Dios inigualable que te amó de tal manera que sufrió en tu lugar. Y lo único que pido a Dios es que por medio de su Espíritu pueda hacerte ver qué majestuoso, qué hermoso que es Jesús en tu diario vivir. Que te enamores tanto de Él, que la gente pueda ver que tu pasión primordial es Cristo. Que de esa forma Jesús sea glorificado en tu vida. Pongámonos en pie. Padre Santo, Señor de bondad y misericordia, gracias te damos por entrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no solo tocaste a la puerta, tú la derrumbaste y entraste con autoridad. Y te agradecemos porque hiciste eso, Señor. Nosotros necesitamos de ti. Y Padre, te pido por aquellas personas que están aquí, Señor, que tienen tal vez un espíritu de escepticismo, con un corazón de crítica o con un corazón cerrado. Señor, te pido que hagas lo que sea necesario para que tu palabra penetre en lo más profundo. Te pido por aquella persona que está sufriendo, por aquella persona que está en pecado, por aquella persona que no encuentra sentido en la vida. Señor, que tú puedas dar ese sentido con tu presencia en ellos. Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque podemos encontrarte cada día junto a nosotros solo con abrir este hermoso libro que tú nos has dado. El poder conocerte más, el poder amarte más
Y te pedimos que guíes, Señor, cada paso que damos en obediencia por amor. Queremos amarte y exaltarte y que la gente pueda reconocer que tú vives en nosotros. Padre, haz de Calvario una congregación que sea la sal y la luz del mundo. Que la gente pueda reconocer que tú vives en nosotros. Que donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, podamos traerte honor y gloria, porque solo tú te lo mereces. Solo tú, Señor Todopoderoso. Si vamos a jactarnos, va a ser en la cruz, en lo que tú hiciste. Y en agradecimiento, rendirte nuestras vidas por completo, por amor del que se merece todo, que es Cristo Jesús. Y todos dicen...